Ay, los traumas. ¿Qué sería de nosotros sin esos eventos que marcaron nuestras vidas de formas tan caóticas y con secuelas psicológicas que al día de hoy siguen influenciando nuestras decisiones? Podríamos ser seres de estable salud mental y emocional, pero no. Aquí estamos, arrastrando las pesadillas que nos dejaron los traumas a temprana edad. Y no necesariamente los traumas deben ser eventos paranormales sin explicación que sucedieron en tu hogar una noche que tus padres te dejaron solo, o rupturas amorosas que te dejaron desconsolado porque, a pesar de que diste lo mejor de ti, el sentimiento no fue recíproco. Así que aprovecha en suscribirte si también eres un fracaso social. ¡Corte! ¡Ah! ¿En serio esa es tu mejor idea para que se suscriban? Pero nada. Entonces, ¿qué digo? Suscríbanse para hacer menos miserable mi vida porque valido mi autoestima de manera directamente proporcional a la cantidad de suscriptores y likes que obtengo por mi contenido. ¿Por qué debería hacerte caso? Porque soy un perro felpudo, adorable, inevitable. ¿Y si me niego? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Soy una forzada referencia de bajo presupuesto. Bueno, en lo que recupero mi cuerpo, repasaremos algunos de mis traumas infantiles más relevantes y les daré consejos de cómo enfrentarlos, porque sí, yo he lidiado con muchos traumas y con el tiempo, la experiencia y la ayuda de las personas indicadas he podido superarlos, o eso creo. Me cayó un televisor en la cabeza. Era un niño de 3 años, travieso, de contextura física por encima del promedio. Eras gordo. Como tú comprenderás, no soy gordo, soy peludito. En fin, y un día se me dio por escalar un mueble que tenía un televisor encima, porque quería alcanzar un juguete, un carrito rojo, de esos que jalas hacia atrás y luego sueltas para verlos salir disparados. Me las ingenié para subir hasta que el peso de mi cuerpo jugó en contra mía. Me tambaleé para evitar caer, aferré mi mano al mueble, pero el cálculo fue erróneo. Agarré una tela que estaba entre el televisor y el mueble, y al caer pude ver cómo el televisor se deslizaba para terminar encima mío. De mi cabeza, para ser exacto. Eso explica mucho. Mi grito de auxilio hizo que mi abuela viniera en un primer momento, cubrió mis heridas para evitar el sangrado y rápidamente me llevaron a emergencia. Me pusieron unos puntos en la cabeza, medicinas por si las dudas, pero a mí, hasta el día de hoy, las alturas me aterran de una forma incontrolable. En algunos casos no puedo asomarme por la ventana de un 10º piso, por la cantidad de ideas que me invaden en ese instante, si la ventana se desplomará o si al retroceder daré un paso en falso y terminaré cayendo una muerte segura. Creo que la mejor forma de lidiar con la acrofobia es ser consciente de los cálculos que se han hecho en los planos de la edificación para garantizar la seguridad de las personas que lo habiten. Y en cuanto a deportes extremos que impliquen alturas extremas, algún día los probaré, enfrentaré el temor y venceré el miedo. O puede que muera en el intento. Casi me caigo en una fosa de lobos marinos de un zoológico. Este es de esos traumas que te hacen dudar de tu existencia porque pudieron suceder y alterar por completo el rumbo de tu vida, o simplemente acabarla. Yo me encontraba en mi primer año de colegio, habían programado una excursión al zoológico y mis padres me enviaron sobrepreparado. Y en verdad, de la excursión solo recuerdo qué fue lo que comí y el evento traumático que estoy a punto de contarles. Era la hora del almuerzo, todos estábamos sentados comiendo y recuerdo que los últimos animales que vimos durante la excursión fueron lobos marinos. Me daban bastante curiosidad porque eran muy parecidos a las focas, así que aproveché el tiempo del almuerzo para ir a verlos de nuevo. Al llegar noté que la baranda estaba algo húmeda, me acerqué y tambaleé para poder verlos mejor, pero hice un mal cálculo de fuerza y me balanceé hacia adelante más de lo seguro. Mi cuerpo se fue hacia adelante y sentí como mi peso me iba jalando a una caída segura de más de 10 metros, entre rocas y lobos marinos. Hasta que una mano me jaló de la espalda y regresó a la tierra. Mi profesora salvó mi vida. Se percató que me había separado del grupo y me vio en el preciso instante para evitar que fuese devorado por los lobos marinos. Así que, profesora Cecilia, si está viendo esto, muchas gracias. No estaría vivo si no fuese por usted. Me perdí en mi primer día de clases. Empezaba el año escolar, la transición de kinder a primaria y como muchos niños tenía miedo de separarme de mis padres para adentrarme a un desconocido y colosal colegio. Pasé por el pasillo que separa la calle del patio del colegio y quedé anonadado por la cantidad de chicos que estaban jugando en el patio. Eran cientos y no sabía qué hacer, a dónde ir, nada. Sonó el timbre y todos empezaron a formarse y yo me sentí completamente perdido, estaba desorientado y para no quedar solo y ser la burla de todo el colegio me acoplé
postulé a la primera fila que encontré, creyendo que era la de mi salón. Entramos a clase y la profesora indicó: chicos, cada carpeta tiene una etiqueta con su nombre. Todos ubicaron sus carpetas, menos yo. Así que me acerqué a la profesora y le dije: Miss, no encuentro mi nombre. ¿Cómo te llamas? Godito. ¿Eres de tercer grado? ¿Qué es eso? A ver, préstame un cuaderno tuyo. Aquí tiene. Vamos a tu salón, Godito. Todos creerían que esta historia tiene un final feliz, pero no. Resulta que en la formación todos me miraban raro, como si fuese una especie de intruso, y los niños a esa edad son crueles. ¡Mira, se equivocó de salón! ¡Ah! Me disfrazaron de refrigeradora para Halloween. ¿Me dejas terminar? Ok, sigue contando tus desgracias. En el kinder tuve una actividad en la cual nos disfrazamos de distintos electrodomésticos. Y hasta ahí todo bien. Este era yo en ese entonces. El problema fue lo que vino luego. Unas semanas después era Halloween y yo quería un disfraz de Buzz Lightyear. Pero mis padres lo olvidaron por completo y admito que estaba recontra complicado un disfraz de Buzz Lightyear, que no diese lástima como todos los que abunden en internet. Y ya que aún tenía mi disfraz de refrigeradora, improvisaron. Me puse el disfraz de refrigeradora y le pegaron una calabaza en una esquina ya que era Halloween. Salí a pedir dulces y en un centro comercial había un concurso de disfraces donde el premio eran dulces en cantidades industriales. O bueno, para mí lo eran. Y mi madre logró que entrara al concurso. Competía contra un chico vestido de Batman y otro de la muerte. Pero la inocencia de la infancia me dio el optimismo suficiente para participar aún estando nervioso. Todos teníamos que subir al escenario y decir de qué estábamos disfrazados y hacer un gesto que nos identificase. Cuando llegó mi turno... Oh shit. Here we go again. Todos se quedaron en silencio, las miradas se concentraron en ese rectángulo con una calabaza incrustada, pero no había marcha atrás, era todo o nada, y con mucha confianza exclamé: ¡Hola a todos! Yo soy una refrigeradora. Todo el centro comercial estalló en carcajadas, me señalaban burlándose, pero debía continuar. ¡Mantengo la comida fresca! Abrí la puerta del disfraz que tenía imágenes de comida pegada y como tenía algunas semanas guardado, al hacer esto las figuras empezaron a caerse y todos se reían aún más fuerte y yo me agaché a recogerlas y como el disfraz era algo grande me caí y no podía pararme y estaba acabado, humillado y es que yo solo quería dulces, o sea, ¡Suficiente! Espera, así eres tú, ¿cierto? Bueno, de estas experiencias, puedo aconsejarles 4 cosas. Primero, ser cuidadosos. No hagas cosas que impliquen un potencial riesgo para tu salud física o emocional, si no podrás manejarlo de forma madura más adelante. Tú te conoces mejor que nadie. Segundo, deja ir los eventos traumáticos. Son pasado, no vivas atados a ellos. Tómalos como un punto de quiebre para sacar una mejor versión de ti, porque dentro de todo lo malo, siempre habrá algo bueno que rescatar. Tercero, tarde o temprano tendrás que enfrentar estos traumas, así que prepárate para dar este gran paso. No vivas evadiéndolos, creyendo que nunca serás capaz de superarlos. Yo, por ejemplo, me disfracé de refrigeradora nuevamente para el Halloween del 2017 y me divertí bastante. Lo que nos lleva al último punto. Aprende a reírte de ti mismo, de tu versión más ridícula. No eres una máquina que es incapaz de equivocarse. En nuestros errores están las oportunidades de mejorar, de crecer, y es bueno verlo con humor. Sé tú tu primer crítico, y verás cómo el aprender se hace más llevadero. Y eso es todo por hoy, gente. Si te gustó el video, deja tu like, eso me ayuda muchísimo. Cuéntame en los comentarios un trauma de tu infancia, y no olvides seguirme en Instagram para ver mis cómics. Yo soy DuckFuse. Y yo soy Chiqui. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!